Bienvenido de nuevo a Punto Paddock. En nuestra última parada exploramos el fascinante ecosistema de los GT3, máquinas que, aunque extremas, conservan ese ADN reconocible de los deportivos que vemos en la calle. Pero hoy, el ambiente en el box cambia por completo. El olor a cuero y los componentes de serie desaparecen. Hoy dejamos atrás las puertas que se abren con llave y los espejos retrovisores de producción para subirnos a un LMP2. A menudo, si solo sigues la IMSA aquí en América, es fácil verlos simplemente como los que están en el medio, atrapados en un sándwich de tráfico constante, esquivando a los todopoderosos GTP y abriéndose paso entre los batalladores pero más lentos GT3. Pero no te confundas, los LMP2 son, para muchos ingenieros y para muchos puristas, de las categorías más honestas y puras que quedan en el automovilismo de alto nivel. ¿Pero por qué digo esto? Porque mientras en los niveles superiores la política de las grandes firmas y los presupuestos de miles de millones dictan quién debe ganar por marketing, aquí la guerra es más técnica, privada y visceral. Aquí no hay departamentos de ventas, solo hay cronómetros y pasión mecánica. Si giramos un poco la vista a las European Le Mans Series o a las series asiáticas y árabes, el panorama cambia drásticamente. Aquí, los LMP2 no le piden permiso a nadie. Ellos son los reyes, la cima de la pirámide, los que luchan por la gloria absoluta en las clasificaciones generales. Es en esos campeonatos donde los LMP2 demuestran su verdadero potencial, rodando sin las cadenas que a veces les impide el tráfico en otras categorías. Subir a un LMP2 es entrar a una cápsula de fibra de carbono diseñada con un único propósito, la eficiencia aerodinámica. Aquí no hay concesiones al confort, el piloto va casi acostado, sintiendo cada irregularidad del asfalto directamente en la base de su columna. El efecto suelo empieza a trabajar a velocidades donde un coche de calle ya estaría volando, pegando el chasis al suelo con una fuerza invisible que desafía la lógica. Hoy en Punto Paddock vamos a diseccionar el prototipo que se atrevió a romper el status quo. Vamos a hablar de una máquina que fue tan eficiente, tan endiabladamente rápida y tan perfecta en su ejecución que obligó a los dueños del reporte a reunirse de urgencia para cambiar las reglas del juego. Prepárate porque vamos a descubrir cómo es que este clase media del paddock estuvo a punto de humillar a los gigantes del marketing global y cómo su sombra sigue alargándose en cada circuito de resistencia del mundo. Para entender el presente y por qué las parrillas de hoy tienen la forma que tienen, debemos hacer un viaje en el tiempo. Retrocedamos hasta enero de 2017. Fue inicialmente el Big Bang de los prototipos modernos. En aquel entonces, la FIA y el ACO tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de la resistencia. Lanzaron una regulación técnica radical que limitaba la fabricación del chasis a solo 4 constructores autorizados en todo el planeta para la categoría LMP2. El plan era ambicioso y sobre el papel muy bueno. Se buscaba crear una guerra de ingeniería entre solo 4 fabricantes: los italianos de Dallara, los franceses de Ligier, la alianza angloamericana de Riley Multimatic y por último los especialistas de Oreca. El objetivo era simple, pero audaz: crear coches que fueran más rápidos que los antiguos LMP1 privados no híbridos, pero que costaran una fracción de su puesto, permitiendo que estos equipos pequeños pudieran luchar por la gloria en Le Mans. Sin embargo, lo que comenzó como una competencia democrática se convirtió rápidamente en una masacre selectiva. El Dallara P217 nació como un auténtico proyectil, era una onda en la velocidad pura. En las largas rectas de Monza o en el mítico sector de Mulsanne en Le Mans, su eficiencia aerodinámica era simplemente aterradora, pero los italianos cometieron un error de cálculo. El coche era tan fino aerodinámicamente que cuando llegaban las curvas cerradas o los baches del infield se transformaba en un animal indomable. Su eje delantero era errático y devoraba los neumáticos Michelin en tan solo algunas vueltas, dejando a los pilotos exhaustos y muy complicado de sacarle ritmo. Por otro lado, teníamos al Ligier JS P217, que rápidamente ganó el título de el coche del pueblo. Era robusto, noble y mucho más fácil de llevar al límite para un piloto no profesional. Pero en este nivel esa nobleza no basta si no tienes ese instinto en el túnel de viento. El Ligier sufría de un drag excesivo. Era como intentar correr contra el viento con el paraguas abierto. No lograba llegar a las velocidades necesarias. Como tercer integrante, el Riley MK30. Bueno, de este desastre mejor sería ni siquiera hablar si no fuera por una lección de ingeniería. Fue un diseño tan fallido desde su concepción que sus propios clientes, equipos legendarios,
lo abandonaron tras las primeras carreras. Tenía problemas crónicos de refrigeración y una resistencia al avance que lo hacía parecer de una categoría inferior. Fue el primer chasis en ser descartado en la guerra de los LMP2. Y en medio de todo el caos nace el Oreca 07, sucesor del anterior chasis fabricado por los de Oreca, el Oreca 05, que también competía en la categoría LMP2. Curiosamente, el Oreca 07 nunca fue el más rápido en línea recta y el más barato de mantener, pero era el más quirúrgico. Oreca no solo diseñó un coche, diseñó básicamente un tren delantero que parece tener una conexión neuronal con el piloto, leyendo perfectamente los inputs de dirección que éste le daba. Lograron un mapa aerodinámico tan asombrosamente estable que permitía a un profesional extraer el 100% del rendimiento vuelta tras vuelta, mientras que un piloto amateur le otorgaba la confianza necesaria para no cometer tantos errores bajo la presión. Para finales de 2017 y principios del 2018, la duda ya casi se había disipado en su totalidad. Las parrillas del mundo se convirtieron en un mar de Oreca 07. Había nacido de la mano de los periodistas llamaron una dictadura técnica, donde, si quieres tener una oportunidad real de subir al podio en la categoría del MP2, tenías que comprar el coche francés de Oreca. En el simulador, cuando te pones al volante, lo notarás de inmediato. Los Oreca 07 son seguridad absoluta, para tirar el coche en el vértice en la vuelta 1 de Daytona o para atacar los pianos de una chicane. Es exactamente lo que convirtió al Oreca 07 en el estándar de oro de la industria durante casi una década. Ese punto medio, no muy rápido, no muy lento, no muy dócil, pero con la agresividad absoluta. Pero entonces, aquí es donde la historia deja de ser una oda a la ingeniería y se vuelve un poco oscura, casi política. Para entender lo que sucedió, debemos situarnos en el momento en el que el mundo del motor contenía el aliento ante la llegada de la nueva era dorada, el nacimiento de los hypercars. Marcas legendarias como Toyota, Ferrari o Peugeot estaban gastando fortunas económicas en desarrollar tecnología híbrida de vanguardia, sistemas de recuperación de energía, diseños que parecen naves espaciales, y sin embargo, ocurrió un accidente. Durante las primeras pruebas colectivas en el World Endurance Championship y las primeras clasificaciones, soltó una alarma roja. Los LMP2, esos coches de equipos privados con chasis de hace 3 o 4 años y tecnología mucho más sencilla, eran en muchos casos igual de rápidos que los hypercars de fábrica. Imagínate por un segundo la vergüenza corporativa que esto significaba. Imagina un equipo de amigos o una estructura privada modesta con un Oreca de segunda mano adelantando por el exterior en una curva rápida a un Ferrari o a un Toyota oficial que costó 10 o 20 veces más de desarrollar. Era una humillación pública para el sistema. La narrativa de que lo más caro es lo mejor estaba a punto de romperse. Pero en lugar de permitir que la competencia natural siguiera su curso o de buscar la forma de hacer que los hypercars fueran más rápidos y más ágiles, las autoridades decidieron tomar el camino más polémico. Decidieron lastrar deliberadamente a los LMP2. Fue una ejecución técnica con frialdad, en 3 pasos dolorosos. El primero fue cortarle las alas al corazón de la bestia. El propulsor Gibson V8 de la noche a la mañana, mediante la electrónica y los limitadores, bajó su potencia de los 600 caballos hasta casi los 540. Esa patada inicial, ese torque que le pegaba el asiento al salir de las curvas lentas, simplemente desapareció. El segundo paso fue lastrar su agilidad. Le añadieron pesos extras a los LMP2 de hasta 20 kilos. Puede que en un coche de calle 20 kilos no sea nada, pero en un prototipo diseñado gramo a gramo, que parece ser un bisturí, ese lastre los volvió más torpes, aumentó la distancia de frenado y castigó mucho más los neumáticos en las curvas de apoyo largo. Y como tercer paso, y quizás el más cruel, fue el golpe aerodinámico. Los obligaron a utilizar un kit de baja carga aerodinámica, el que se diseña exclusivamente para las larguísimas rectas de Le Mans, en todos los circuitos del calendario de resistencia, incluso en los más revirados. Eso transformó a un coche que antes iba pegado al asfalto como una lapa en una máquina mucho más nerviosa, difícil de conducir, y con una velocidad punta artificialmente limitada por falta de apoyo. Por ejemplo, en Assetto Corsa, un simulador muy conocido, aún podemos pilotar un LMP2 con las especificaciones anteriores y las especificaciones actuales. Ya no tienes ese torque extra para sacarte de un lío si entras mal a una curva o si calculaste mal a un adelantamiento. Si esto es notorio en un simulador de grado normal, ya nos podríamos imaginar lo notorio que puede llegar a ser esto para un piloto profesional. Este recorte que fue incluido en la categoría LMP2 se vuelve muy notorio cuando comparamos los tiempos que hacían los LMP2 en 2020 antes de este recorte y posteriormente. Por ejemplo, la pole position de la categoría LMP2 en las 24 horas de Le Mans en 2020
fue de 3 minutos 24 segundos y 5 décimas. Un año posteriormente, en 2021, tras los cambios, este tiempo de pole position subió hasta los 3 minutos 27 segundos y 9 décimas. Es decir, el cambio de reglamento en el circuito donde menos los penaliza, debido a que el paquete de carga aerodinámica que utilizaron a partir del cambio de reglamento pasó a ser siempre este que ya estaba diseñado desde el inicio para las larguísimas rectas de Le Mans. Aún así, dentro de este escenario favorable, dentro de lo que podríamos considerar, el tiempo por vuelta en la pole subió casi 4 segundos, lo cual deja en evidencia el golpe que tuvo el rendimiento de los Oreca 07 y de la categoría LMP2. Pero, a pesar de los recortes de la política y de las restricciones impuestas en los despachos, los LMP2 conservan algo que ninguna regulación puede arrebatarle: su alma. Y esa alma tiene nombre y apellido propio: Gibson. El motor JK428, un V8 atmosférico de 4.2 litros, es probablemente la pieza de ingeniería más fiable, noble y visceral de la historia moderna de las carreras. En un mundo obsesionado por la hibridación y la eficiencia del silicio, el Gibson es un recordatorio de la vieja escuela. En este motor no hay turbos que se calienten y desfallezcan, no hay baterías que pesen mucho más de lo necesario, ni sistemas de recuperación de energía que compliquen la vida del piloto. Es solo un metal de alta resistencia, gasolina de alto octanaje y una sinfonía mecánica que, al alcanzar las 9000 revoluciones por minuto, te eriza la piel y te hace vibrar el pecho. Es un motor legendario por su durabilidad. Puede rodar 24 horas a fondo en Le Mans, ser bajado del chasis, pasar una inspección básica y estar listo para otras 24 horas de castigo al día siguiente sin perder un solo caballo de fuerza. Este motor es, en realidad, el que permite el milagro del ecosistema Pro-Am. En la categoría LMP2 ocurre algo único en el deporte. El Gentleman Driver, ese empresario apasionado que pone el presupuesto y ama la velocidad, comparte el sudor, la fatiga y la gloria absoluta con un piloto que viene directamente de la Fórmula 2 o de la Fórmula 1. Es una simbiosis fascinante. El piloto amateur aprende a gestionar el miedo y el profesional aprende a extraer el máximo de un coche que no perdona, porque pilotar el MP2 es el triatlón definitivo para cualquier atleta. Es un coche con efecto suelo real, sin tanto ABS que te salven las frenadas y con una dirección tan pesada y físicas que fuerzan las Gs que intentan separarte de las vértebras en cada apoyo. No hay tantas ayudas, no hay tantos filtros, eres tú contra la física. Pero basta de palabras. Para entender por qué este coche es el favorito de quienes lo conducen, tenemos que escucharlo. Quieres que te pongas los auriculares y sientas ese motor en un simulador. Fíjate cómo se desgarra el aire cuando pasamos de los 300 km por hora casi en el peralte de Daytona, y cómo el tono se vuelve agresivo, casi animal en la frenada brutal que se hace en Spa-Francorchamps. El día de hoy, el panorama ha cambiado. El LMP2 ha sido un poco desplazado del escenario principal del Mundial de Resistencia para dar paso al éxito masivo y al brillo mediático de los hypercars en sus regulaciones LMH y LMDH. Sin embargo, el legado que tienen los LMP2 es ya imborrable. Siguen siendo los protagonistas indiscutibles en los trazados de América y en las series europeas, demostrando cada fin de semana que no hace falta el logotipo de una multinacional en el capó para ser una máquina de guerra perfecta. Son los gladiadores silenciosos, aquellos que pusieron en jaque al sistema y que con su velocidad pura obligaron a otros fabricantes, ingenieros, organizadores a subir el nivel del juego. Espero que este análisis profundo, este viaje por las tripas de la clase media más rápida del mundo, te haya ayudado a entender un poco el por qué el LMP2 es mucho más que una categoría de relleno en las series de competencias. Es el puente perfecto entre el esfuerzo del equipo privado que viene subiendo la escalera desde un GT3
y los grandes presupuestos masivos que acompañan nombres como los Porsche o los Toyota de las clases Hypercars. Pero nuestra escalada por una pirámide de resistencia no termina aquí. Ya hemos entendido un poco de los GT3 y ahora hemos entendido un poco de cómo funcionan los LMP2. Sigue atento para no perderte lo que aún nos queda por delante por descubrir, que es demasiado. Antes de irnos, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la FIA hizo bien en frenar artificialmente a los LMP2 para proteger a la categoría Hypercar? ¿O hubieras preferido un automovilismo mucho más salvaje donde simplemente el más rápido gane sin importar cuánto dinero tenga en el banco? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este viaje técnico, suscríbete a Punto Paddock y dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.